Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Cumpliré mi mandato de presidente del Partido Popular hasta el día en que elijáis a la persona que vaya a sustituir. Rajoy se va, pero dice que no entiende por qué. Le han dejado caer los que quieren seguir haciendo cosas parecidas y lo veían como un fardo pesado. Dimitido, muy al contrario, va a cargar con toda la etapa en sus espaldas y no le hace maldita la gracia. Se va Rajoy y lo hace como llegó su mentor, José María Aznar, mintiendo y echando paletadas de sospechas sobre la democracia. Dice que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Ay, Rajoy es pasado, pero el PP, cuidado, el PP permanece, porque su modo de actuar es idéntico en el tiempo. Todos los cargos del PP han mamado desde que entraron en el partido, desde que estaban en las empresas en las que trabajaban, desde que han vivido en esos entornos en los que viven, haciendo las mismas cosas. Dirán que con Rajoy se ha ido de la corrupción. Mienten. Ni a Rajoy ni a la derecha les interesa mucho la democracia. Cuando les frena, la desconocen, lo han hecho históricamente. No nos han dado en estos 7 años con la Constitución en la cabeza. Y resulta que ahora les sobra el artículo 113, el 114 y el 115, los de la moción de censura. Esos ya no son de la Constitución, ¿verdad? Ay, se va Rajoy. ¿Y aquí paz y después gloria? No. España es un país, es verdad, de cultura católica. Y a los muertos y a los caídos se les honra. Si son caídos, por Dios y por España, claro. Porque si los muertos son suyos, todo está bien. Pero si los muertos no son suyos, ahí tenemos el ejemplo. Por un lado, los caídos por la España republicana, que como eran demócratas, siguen en las cunetas. En cambio, en el mausoleo del Valle de los Caídos, hay quien lo mueve. Rajoy se va no solo porque las reglas del juego democrático hayan funcionado, que lo han hecho. Rajoy se va, sobre todo, con ignominia. Se va por la puerta de atrás. Se va por dirigir el partido más corrupto de la historia de España. Se va porque le ha echado la gente por un acumulado de hartura, como ocurrió en 2004, cuando insultaron a las víctimas del atentado de Atocha diciendo que había sido ETA. Se van por vaciar la hucha de las pensiones. Se van por mandar cartas insultando a los pensionistas. Se van por mantener el Valle de los Caídos y no mover un dedo para sacar de las cunetas a los asesinados. Se van por echar a cientos de miles de estudiantes de las universidades, por acosar a las trabajadoras de Coca-Cola y negarles sus derechos, por querer partir Murcia en dos por culpa del AVE. Se van por crear una policía política que inventó facturas y cuentas falsas contra los adversarios políticos. Se van por levantar al independentismo a su máxima cota histórica precisamente por la cerrazón de Rajoy y compañía. Se van por no frenar la violencia de género. Se van por encarcelar a raperos, a tuiteros, por hacer de una pelea de bar un acto de terrorismo. Se van por tener un fiscal anticorrupción corrompido. Se van por la amnistía fiscal de Montoro, por regalarle dinero a los bancos. ¿Que hay que darle las gracias a Rajoy? Ay, si los pensionistas vascos no hubieran estado en la calle, igual el PNV se hubiera asustado y hubiera preferido los 580 millones en mano que los 100 volando del futuro. Así que Rajoy, cuidado, no ha salido solo por todo esto, sino también por una carambola. Podría perfectamente seguir ahí. Y cuidado, que ya han empezado con las trampas. ¿Por qué hay que despedir a Rajoy como si este combate hubiera sido entre iguales? ¿Por qué hay que despedir a Rajoy como si realmente hubiera sido honesto y hubiéramos tenido todas las mismas reglas? Hay una metáfora terrible. No ha mentido, no ha dicho incoherencias, no ha mandado ánimos a tesoreros encarcelados, no consta que haya cobrado sobresueldos, no ha tenido una conducta antisindical ni ha rebajado derechos. Es verdad que el bolso que estaba en el sitio de Rajoy durante la moción de censura lo ha hecho mucho mejor que el presidente. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.
Génova esta mañana había más navajas que en una ferretería de Albacete. ¿Qué nos habrán dicho esta mañana? ¿Qué nos habrán amenazado? ¿Qué dosieres nos habrán enseñado y recordado en esos despachos llenos de discos duros reventados a martillazos? Y en el PP, cuando el barco se hunde, parece la tripulación de valientes del capitán del Costa Concordia, saltando todos los primeritos a la chalupa. Ahí estaban los que quieren que no se levanten las alfombras. Están los que están esperando juicio y los que dicen, ¿me va a tocar a mí? Están los que odian a la otra mitad. En fin, que al final Mariano Rajoy, genio y figura hasta la sepultura, ha anunciado su dimisión, escondido detrás de una pantalla de plasma, para no perder la costumbre y también para recuperar algunas otras. Ha dicho que el gobierno de Sánchez es ilegítimo. Ya están otra vez como en sus mejores momentos. Estos sí que saben. Bueno, que tras más de 5.000 días al frente del partido y casi 7 años en la presidencia del gobierno, llega la hora de hacer balance a la gestión de Mariano Rajoy. ¿Qué herencia nos deja? Bueno, remontémonos a aquellos terribles días de 2011. Vaya apocalipsis. Esta era la visión que transmitían los medios de comunicación afines al Partido Popular de España en aquellos días. Una imagen terrible, un país arruinado, apocalipsis. Tras 7 años de gobierno socialista, Zapatero era el culpable del hundimiento de España. La única esperanza ante tanta desolación era el capitán Mariano. Una especie de Batman gallego y como Superman con los calzoncillos por fuera. Amigo de los servicios públicos y de los pensionistas. Un superliberal que acabaría con el paro, con los impuestos altos, con la defraudación a Hacienda. Rajoy, fotografiado delante de una oficina del INEM, era el espejo de una España llena de esperanza que nos prometieron. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Ay, Rajoy, que te lías. Pero pronto descubriríamos que bajo ese antifaz de superhéroe de provincias solo se escondía un triste registrador de la propiedad puesto a dedo por José María Aznar. No pasó ni medio año cuando Rajoy ya había incumplido todas y cada una de sus promesas. Se subieron los impuestos, se congelaron las pensiones, no hubo creación masiva de empleo, se subastaron los servicios públicos al mejor postor que siempre eran sus amiguitos. Y la excusa repetida era la herencia recibida del gobierno. He hecho lo que tenía que hacer porque hemos recibido una herencia terrible. Y en aquellos primeros años de Rajoy al frente del gobierno, lo único que creció fue el descontento social. Cada semana surgía un movimiento social de protesta. Recordad, las marchas de la dignidad, las huelgas estudiantiles y sindicales, la marea blanca, la marea verde, la marea violeta. Deja usted una herencia envenenada. No se puede gobernar con ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones y pensando solo en las próximas 24 horas. Culpables múltiples, Zapatero, los griegos, Venezuela, todo el mundo, menos claro, Mariano Rajoy. Nos vendieron la moto y muchos la compraron de que los españoles y las españolas habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que por eso estábamos endeudados hasta las cejas. Luego sabríamos que al mismo tiempo ellos eran los que habían estado viviendo por encima de nuestras posibilidades porque se lo habían estado llevando crudo. Es una mentira que les sirvió como excusa para esquilmar los servicios públicos. Nos prometieron que apretándonos el cinturón, el conjunto de los españoles, y haciendo unos cuantos ajustes, saldríamos de la crisis en solo unos meses. Pero no, caraduras. Queríais implantar un modelo sin derechos. 3 años después de llegar Rajoy a la Moncloa, la deuda de nuestros países se había disparado más de un 30%. De apenas no llegaba el 70% en 2011, pasó al 100% del PIB. Hoy en día la deuda asciende ya a 1,14 billones de euros. Y estos eran los gurús de la economía que nos iban a sacar de la crisis. Muy bien, qué avezados. Esta monstruosa deuda pública tal vez tenga que ver con la no menos gigantesca corrupción. Se estima que la corrupción en España cuesta cada año en torno a 90.000 millones de euros. ¿No hemos visto que el Ayuntamiento de Carmena, en Madrid, ha ahorrado como superávit en 3 años pues 3.000 millones? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene eso? ¿Tendrá una parte que ver con que no roban? Es que los del PP, el único fondo que tienen es el fondo de armario. Y el problema no es solamente el dinero robado. Si es que si en algo ha destacado el gobierno del PP ha sido en despilfarrar el dinero público en obras que no han servido nada más que para beneficiar a sus amigos en aeropuertos sin aviones, en autopistas sin coches, en ciudades de la justicia sin justicia o en televisiones sin espectadores.
En resumen, contratos a dedo para mayor gloria económica de los amiguetes de turno, la España de siempre de oligarquía y caciquismo. Una práctica política que ha provocado la imputación o condena de en torno a 1000 cargos del Partido Popular. Eso hasta ahora, porque aún no han terminado todos los juicios sobre la corrupción. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos. Caso Parques Eólico, Cooperación. En fin, interminable. Pero claro, para el Partido Popular la política es cuestión de prioridades. Si tienes a un mentiroso con fondos en paraísos fiscales como le ocurría al exministro Soria, ¿cómo vas a pedirle a otros que persigan a los evasores? ¿O cómo vas a exigir el pago de la deuda financiera? Si es que es más bien al contrario. Eso sin olvidar que intentaron acabar, por ejemplo, con la reputación de la jueza Victoria Rosell. El señor Soria, para sacarla de las listas de Podemos. Y claro, el juez que ayudó a Soria, va a ir a la cárcel, mientras que Soria sigue bronceándose. Es que la impunidad del Partido Popular es otro de los elementos que nos deja Mariano Rajoy y que se va desmoronando. Ya veréis cómo empiezan esas ratas que están saltando del barco, empiezan a hablar y va a ser muy bueno para la democracia. ¿Os acordáis de aquella amnistía fiscal del ministro Montoro? En fin, España pierde anualmente, ya hemos dicho, unos 90.000 millones de euros por evasión fiscal. Permitir aquello donde la amnistía fue un escándalo. Menos mal que el Tribunal Constitucional puso un poquito de cordura y anuló aquel despropósito, pero los nombres todavía estamos por querer saberlos. Nadie del PP le pidió a Montoro. Nadie le pidió que dimitiera. En fin, luego está el famoso rescate financiero. Más de 60.000 millones prestados a fondo perdido, claro, a sus amigos de la banca. Pero ¿de dónde venía Guindos? 60.000 millones para ellos y los utilizan, claro, ¿para qué? Pues para seguir desahuciando a la gente o para litigar ¿contra quién? ¿Contra los estafados por las preferentes? Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos, porque creo que en un momento como este, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que está pasando, no me parece lo más razonable. Otro de sus mantras, vamos a aprenderlo. Repetido hasta la saciedad, no subiremos los impuestos. Incluso llegó a decir que los bajaría. Pues bien, en estos años Rajoy ha subido todos los impuestos habidos y por haber, el IVA, el IRPF, el de sociedades. Incluso creó nuevos impuestos, como el famoso impuesto al sol, que tiene a España a la cola en el uso de energías renovables. Siempre las subidas de impuestos para el conjunto. Bueno, salvo un impuesto que sí que ha bajado, el de las casas de apuestas online. Claro, que se convierte en un peligro para la economía de muchas familias españolas, aunque deja mucho dinerito en la hacienda. ¿Veis cómo hay cuestiones de clase? ¿Dónde quieres tú recaudar los impuestos? Lo único que ha bajado en estos años, dicen, es el paro. ¿Pero realmente ha bajado el paro? Porque hay estadísticas que nos recuerdan que hay 1,8 millones de españoles que ya han tirado la toalla. La receta contra el paro del PP no ha hecho nada más que generar otros problemas muy graves. La precariedad laboral, los trabajadores pobres, la inestabilidad, una mayor siniestralidad. Es que gracias a esta reforma laboral el despido sale pero más que barato a las grandes empresas. Y cada día mueren casi 2 trabajadores en el Tajo. Y cuidado, para esa gente no hay funerales de Estado. Donde antes había un salario digno y estable, ahora hay 4 trabajadores temporales. Hay aquellos tiempos de Zapatero en los que cobrar 1.000 euros... Bueno, era una miseria. ¿Cuánta gente lo desearía hoy? Por la boca muere el pez y la falacia del Partido Popular, claro. Con Rajoy somos más pobres, estamos más endeudados y además tenemos menos servicios sociales que antes. Cada presupuesto desde 2011 ha supuesto un recorte más, un hachazo a lo Kill Bill en sanidad, en educación, en protección social. Antes de llegar el PP al poder, en sanidad se invertía el 6,5% del PIB. Hoy, un punto menos, el 5,6%. Y eso por no hablar del copago o de la expulsión del sistema sanitario de los inmigrantes sin papeles. En educación también han metido la tijera. Bueno, lo propio sería hablar que han metido la motosierra. La sanidad, recortar las pensiones, congelar subvenciones, recortar los titiriteros, a mamar todas las becas, a quitar, lleva del súper para jamar, pero el IVA aumentar y los ricos no pagan más. Claro, luego mucho PISA o mucho mirar a Finlandia, pero es que en estos años se han recortado 9.000 millones en educación. Claro, que se ha traducido en miles de menos profesores y profesoras. Claro, menos becas, menos ayudas. Eso sí, las ayudas a los centros concertados católicos ha subido como la espuma. En esta España que deja Rajoy, las mujeres
tampoco lo han tenido nada fácil. El 8M tuvieron que salir a decir basta que su trabajo valga menos que el de los hombres. Y basta también de que las maten por el hecho de reclamar, como mujeres, igualdad. La respuesta del gobierno, pues destinar 80 millones de euros de los 200 que estaban acordados en el Pacto contra la Violencia de Género. 200 acordados, 80 gastados. A las viudas de la cerrada mina de La Camocha en Asturias, donde nació Comisiones Obreras, las están ahora mismo desahuciando. Y ellas están llorando porque ya no están los paisanos, porque murieron de silicosis. Y además ellas no tienen dinamita. Un gobierno con un gran compromiso con las mujeres, claro. Los últimos en disfrutar de esta maravillosa recuperación económica han sido las y los pensionistas. La mitad de las pensiones de nuestro país se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, es decir, no llegan a 667 euros el mes, y ayudando a los hijos y ayudando a los nietos. Rajoy deja a España, dice, mejor que la encontró. Eso nos contará el telediario de la 1, ¿verdad? Esa televisión de ellos que pagamos entre todos. Menos mal que les queda ya poquito. Es que mientras que estaba dimitiendo Rajoy, Radio Televisión Española estaba hablando del mal tiempo que había en España. Ay, ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que con la ley Mordaza o con la ley antiterrorista han intentado que no pudiéramos ni siquiera protestar, rebelarnos. Porque protestar en este país te puede salir muy caro. 30.000 euros o años de cárcel. Tuiteros y raperos son un ejemplo. Y por si fuera poco, crearon una policía política para perseguir a los adversarios. Se inventaron facturas falsas y los periódicos inmundos, ayudados con dinero de todos, publicaban las mentiras que urdían esos comisarios delincuentes. Y algunos de esos comisarios, como Villarejo, ya están en la cárcel. Y pronto les van a seguir los periodistas pantuflos que han sembrado de basura la información en nuestro país. Mariano Rajoy se va sin cuaderno azul, ni sucesor, dejando una España triste. Deja un país con menos y peores servicios públicos, con menos libertades y derechos. Y va a costar tiempo, revertir esta situación. Pero ya están en la calle, mintiendo para hundir al gobierno de Sánchez. Mariano, tanta paz lleves como gloria dejas, porque me alegro mucho de que te vayas. Y espero, además, que la ley, si es el caso, termine cayendo sobre todos los responsables de tanto robo en nuestro país. Aunque solo sea por todos esos abuelos y abuelas que se han muerto sin que les llegara la ayuda de la dependencia o sin poder encontrar a sus familiares porque tu gobierno se ha chuleado de que habéis dedicado 0 euros a la memoria histórica. Hablamos de los fondos buitres a los que les habéis regalado vivienda oficial. Hablamos de que habéis apoyado a dictadores y enemigos de sus pueblos en el conjunto del mundo. Hablamos de que hay más gente en riesgo de pobreza en España, de que ha bajado el poder adquisitivo, de que los ricos son más ricos, de que habéis bajado el presupuesto en educación, en sanidad, que lo habéis subido en defensa. Pido perdón por decir esto, porque algunos dicen que recordarles el daño que habéis hecho no es elegante. Se va el Caimán, se va el Caimán. ¿Para dónde? Se va para Barranquilla. Usted no lo ha escuchado bien, se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Oye, dejo esto, Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante. Nuestro invitado estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Me atrevo a decir, con inmejorables profesores, y me atrevo a decir, con los mejores, para terminar después metido entre libros de cuentas. Con una calculadora en la mano y una goma de borrar en la otra, se ha batido en duelo con uno de los peores enemigos de la democracia y de los ayuntamientos del cambio, Cristóbal Montoro. Aunque como avanzado en la política sabe que los verdaderos enemigos, bueno, no suelen estar muy lejos de donde uno se sienta. Actual responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, escucha cada vez que para en Argumosa, en Lavapiés, quejas sobre las mesas sin licencia que despliegan bares patera y se le atraganta entonces la cerveza. Alguno le ha comparado con una mezcla de policía de The Wire y del Fari, apatrullando la ciudad subido en una bicicleta de Bicimad. Ahora que ya Montoro es solo un mal recuerdo, hoy tenemos en la frontera al concejal del Ayuntamiento de Madrid, buen amigo Jorge García Castaño. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Has tardado en venir aquí a la frontera, ¿eh? Cuando me has llamado. Bueno.
Oye, 3 años de gestión de los ayuntamientos del cambio. ¿Los ciudadanos ya notan cosas? Bueno, yo creo que ha sido muy duro, que han sido 3 años muy complicados, desde luego con una densidad política tremenda, ¿no? Cada mes ha sido como 3 de otro año normal, y creo que igual hemos tenido un momento de indefinición en el segundo año. Creo que eso le suele pasar a los gobiernos en general, pero que ahora mismo en los últimos meses se están viendo bastantes realidades, proyectos muy bien enfocados, y yo creo que digamos que ese miedo a no materializar cambios está pasando, ¿no? Y creo que el último año nos queda lo mejor, ¿no? Yo por lo menos, porque yo que tengo el presupuesto y tengo una visión un poco panorámica sobre el conjunto de áreas y distritos, creo que queda lo mejor y que tenemos muchas posibilidades de volver a ganar. Oye, las ciudades-estado griegas, nada, tenían como 30.000 ciudadanos. ¿Cómo se gestiona una ciudad como Madrid? Madrid es muy grande. Muchas de las grandes capitales europeas y mundiales luego tienen términos municipales mucho más pequeños, ¿no? Pero sin embargo, Madrid es de los términos municipales más grandes. Quizá se podía haber gestionado de otra manera, con un planteamiento mucho más descentralizado, incluso con ciudades dentro de la actual ciudad. Nosotros tenemos una apuesta muy importante por la descentralización. Quizá no va todo lo rápido que queríamos, ¿no? Es una de las cuestiones que más nos está costando, ¿no? Sobre todo con Gallardón se centralizó enormemente el ayuntamiento, luego hay contratos que duran mucho tiempo y que son súper centralizados, pero estamos dando pasos, y yo creo que también este último año, que descentralizamos zonas verdes, buena parte de vías públicas y algunas cosas de instalaciones deportivas, bueno, yo creo que eso se va a ver muy rápidamente en la realidad, ¿no? En cómo vemos los parques, en cómo vemos las calles. Porque hemos visto que el director de Radio y Televisión Española, justo 2 días antes de marcharse, ha dejado prácticamente el presupuesto consolidado para que no se pueda hacer absolutamente nada. ¿Os encontrasteis también con muchas cosas atadas y bien atadas cuando llegasteis? Bueno, empezamos a gestionar un presupuesto suyo, pero ya llevamos 2 presupuestos nuestros gestionados, y lo que deja claro, pues si vemos inversiones, estamos prácticamente duplicando. 2016 duplicando claramente, en 2017 incluso con la intervención de Montoro duplicando lo que se hacía los años anteriores en la legislatura anterior de Ana Botella. Sí, pues me refería a que contratos con determinadas gentes, con determinadas empresas. Es decir, hay contratos, bueno, los primeros años, el primer año sobre todo se vio en la limpieza viaria, que sufrimos muchísimo, pudimos sacar el de recogida de basuras, pero el de limpieza viaria sigue siendo el mismo, el contrato de mantenimiento de las aceras y los pavimentos sigue siendo el mismo. Estamos intentando, con esos contratos, sortear y conseguir hacer otro tipo de prestaciones que nos permite tener la ciudad un poco más decente, y yo creo que ya los que estamos licitando nosotros son mucho más serios, y yo creo que con mucho mejor financiados y mejor pensados, ¿no? Y mucho menos ventajosos para las empresas. Como estudioso de la ciencia política conoces, ¿no?, de los presupuestos participativos, y después en la práctica, ¿no? ¿Qué han supuesto los presupuestos participativos en Madrid? Yo creo que puede haber aquí muchas percepciones, ¿no? Hay quien dirá, bueno, hay muchas cosas que no se han materializado. Yo no me hubiera creído un año antes de llegar al ayuntamiento que a día de hoy vamos a tener en torno a 200 proyectos en ejecución, que íbamos a tener 100 millones, ¿no?, de euros. 100 millones al año. Decenas de proyectos licitándose. Es verdad que igual no vamos todo lo rápido que deberíamos, pero hemos puesto los presupuestos más abiertos y probablemente una de las cantidades más importantes que hay ahora mismo en ningún sitio del mundo. Eso para la administración es un infierno, porque al final administrativamente es lo mismo licitar un proyecto de 40 millones de euros que arreglar una zona verde de 10.000 euros en un distrito. Es decir, y sin embargo lo que recibimos con los presupuestos participativos en esos 100 millones son decenas y decenas y decenas de pequeños proyectos que son súper interesantes, pero que administrativamente son muy complicados. Muchas instalaciones deportivas básicas, mucho ponerle césped a campos de fútbol de tierra desde hace 1000 años, arreglar zonas verdes, huertos urbanos, arreglar entornos de colegios. ¿Se puede escuchar todo ese cuaderno de quejas ciudadano? Sí, de hecho yo creo que en los próximos voy a hacer un adelanto. Vamos a tener, como tiene Barcelona ya, un mapa del cambio, donde se va a ver mucho de lo que tenemos materializado ya en el mapa de la ciudad, y muchísima parte de eso, de proyectos pequeños y muy útiles para la ciudadanía, son presupuestos participativos. Nos gustaría ir más rápido, pero es complicado, y bueno, yo creo que estamos mucho mejor de lo que yo pensaba, y cada vez teniendo instrumentos de contratación y de gestión administrativa mucho más rápidos que nos van a permitir gestionar mejor en los próximos años. Y esas cosas sí que las nota la gente, ¿no? Porque son cosas concretas que se pueden comunicar y que luego se pueden ver. Lo que vamos a ver este año en arreglos de calzadas, de aceras, de operación asfalto, ampliaciones de aceras, en entornos de colegios, en vías, en reformas de zonas verdes, que se va a ver un montón, y luego en una cosa que yo creo que se va a notar un montón, aparte de colegios, es en instalaciones deportivas y en instalaciones deportivas básicas. Es decir, nos vamos a gastar 80 millones en polideportivos de los que ya existen. O sea, imaginaros
cómo están, bueno, los que sois usuarios, los que somos usuarios de polideportivos municipales, lo sabemos, cómo estaban los polideportivos municipales para gastarnos 80 millones este año. O cómo estaban las instalaciones deportivas básicas para gastarnos 25 millones este año en instalaciones deportivas básicas. Me acuerdo de una concejala del PP que dijo textualmente, se tiene que acabar eso de que el deporte es gratis. Claro, también hemos bajado las tarifas y eso yo creo que se está notando ya. Y yo creo que una cosa importante, pero que tenemos que esforzarnos en transmitir porque no es intuitiva, yo creo que mantener, tener buenas tarifas, tener bien los polideportivos ya existentes, tener bien las instalaciones deportivas, tener bien los parques, vende poco, pero es muy importante para el ciudadano. No se trata todo el rato de estar haciendo nuevos polideportivos para nuevas constructoras, para nuevos contratos, para nuevas mordidas probablemente en algunos casos, sino de lo que tiene es tenerlo bien conservado, de tener bien la ciudad existente, ¿no? de rehabilitar las viviendas existentes, ¿no? De no estar todo el rato creciendo en extensión y creciendo en contratos que a veces tienen más justificación desde el punto de vista de la corrupción, lo hemos visto, ¿no? Hoy salió una noticia, no me acuerdo en qué media, un estudio de una universidad que planteaba que en los últimos 20 años se han gastado 80.000 millones de euros en infraestructuras no necesarias. Inversión en infraestructuras no necesarias, ¿no? Claro. Un estudio que parecía bueno, ¿no? Yo tendría que leerlo. Bueno, no todo es hacer cosas nuevas, sino también es arreglar y tener decente lo que... Para mucha gente diciendo, oiga, aquí hay un bache en mi... aquí... Sobre todo los concejales de distrito, yo creo que eso lo diremos todos, ¿no? ¿Están yendo los concejales de distrito a los barrios? Y yo creo que todos... Algunos tienen que ir más, me consta. Seguramente. Yo voy a los barrios y me dicen, aquí... Yo no me puedo escapar porque vivo en el mío. Y bueno, puede ser agobiante, yo creo que estamos dando mucho la cara, puede que haya insuficiencias, pero yo creo que la cara la estamos dando mucho. Fíjate que tengo mucha más responsabilidad y seguramente ahora esté mucho más metido en Hacienda que en Centro, pero la presión es mucho mayor en Centro que en Hacienda, porque en Hacienda al final no tienes a nadie en la puerta chillándote, en Centro sí, en el distrito tienes a todo el mundo apretándote en las redes sociales. ¿Cómo ha habido un superávit anual de 1.000 millones cada año? O sea, que estamos hablando de 3.000 millones. Bueno, ahí yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, es mucho dinero, una buena gestión, es decir, ahorrando en alquileres, en gastos suntuarios, teniendo una política de inversión mucho más distribuida en la ciudad, pero sin pensar en proyectos megalómanos y siendo muy disciplinados con el presupuesto. Y luego también hay una parte ficticia, vamos, no ficticia, el superávit existe, pero una parte forzada del superávit que es la regla de gasto. Montoro, para compensar el déficit de otras administraciones, de la Seguridad Social, de las autonomías o del Gobierno central, lo que ha forzado es a los ayuntamientos a gastar menos de lo que podían gastar, según los ingresos que teníamos. Entonces eso, en parte, ha generado una parte forzada de superávit, que si cambia la regla de gasto, que yo creo que va a cambiar en las próximas semanas o en los próximos meses, pues tendremos más posibilidades este año y sobre todo el que viene ya de ir a un gasto más acorde con lo que ingresamos, ¿no? Porque en una perversión final y que Ciudadanos hace demagogia al respecto, es que, claro, Ciudadanos nos dice, bueno, si tenéis 1.000 millones de superávit, ¿por qué no bajéis los impuestos? ¿No? Si no podéis gastar más, si tenéis superávit, ¿por qué no bajáis los impuestos? Bueno, es que la propia regla de gasto, si bajas los impuestos, te baja el techo de gasto. Entonces te vas quedando sin presupuesto, sin más. Es una deuda, es una norma que solo sirve para compensar los déficits de otras administraciones. Claro. Y presentar las cuentas del Reino de España a Bruselas. Ya está. Claro. Hubo un momento en donde el Ayuntamiento de Madrid estuvo a punto de ser intervenido, ¿no? Se liberó, luego se levantó de alguna manera ese control y ahora tenemos una perspectiva ya desaparecido. Sí. Gracias a la bondad divina el señor Montoro, se abren nuevas perspectivas a los ayuntamientos. Pasaron cosas que yo creo que también tienen que ver con... O sea, aparte de la intervención de Montoro, que fue muy grave, eso no ha pasado... Vamos, yo creo que solo ha pasado algo semejante con el Ayuntamiento de Marbella. Es decir, ahora la Autoridad Fiscal Independiente plantea que hay 3 ayuntamientos que están en situación terminal y son 3 del PP y no les están interviniendo. Pero lo con Madrid fue muy grave, pero también hubo una cosa muy grave, una decisión judicial que fue un auto que nos dictó unas cautelares el juez sobre 160 proyectos de inversión que teníamos en ejecución, ¿no? Que estaban ya en ejecución. Claro, que no es menor, para que veamos el ambiente. Eso yo creo no hubiera pasado en otro momento, con otro contexto político. Eso era en medio de la crisis también de Cataluña, bueno, un contexto político muy enrarecido, ¿no? Y claro, eso fueron momentos que yo no me gustaría volver a pasarlos, ¿no? Cuando un juez te para 160 proyectos de inversión, que es una pista deportiva, que es una obra en un cole. Se solventó finalmente todo eso. Se solventó. Yo creo que luego la pelea de los ayuntamientos consiguió un decreto, que nos acordaremos, ¿no?, de esas fotos de Abel Caballero y de Manuela Carmena, que nos va a permitir
invertir el superávit, buena parte del superávit de años anteriores, que nos va a llevar a hacer unas inversiones de 700 millones de euros este año. Y ahora mismo estamos en espera, tenemos la semana que viene reunión con muchos alcaldes y concejales de Hacienda para ver el nuevo gobierno por dónde tira. Tenemos mucha confianza en que yo creo que la izquierda ha tenido siempre una sensibilidad mucho mayor hacia el municipalismo y creemos que va a haber un cambio inminente, ¿no? Que tenemos que aprovecharlo. ¿Qué tal son las relaciones en el Ayuntamiento de Madrid entre Podemos y el Partido Socialista? Bueno, yo creo muy buenas con algunos concejales, seguramente en otras áreas peores. Yo no sé si tiene que ver tanto con las corrientes que es de cada uno en su partido o tiene que ver con el tipo de áreas, que sean áreas donde estamos más alejados programáticamente Partido Socialista y Podemos. Yo tengo buena relación con casi todos y con Erika, que es la portavoz en el área de Hacienda, muy buena, ¿no? Y con Chema Dávila, que es el concejal de centro, estupenda, y con Purificación también. Yo creo que humanamente está bien. Ha habido momentos políticamente complejos, ¿no? El nivel de intervención que tuvimos, pues no es fácil para un gobierno en minoría, y aprobar un plan económico financiero como el que aprobamos, pero bueno, yo creo que esta situación del gobierno central nos va a permitir una mucha mayor estabilidad. Habéis recuperado el Consejo de Coordinación, ¿no? Que era ese órgano de alguna manera que representaba esa pluralidad, ¿no? Que llevó a Manuela Carmena al gobierno, ¿no? Sí, yo creo que la mesa de coordinación ha recuperado, yo hoy mismo vengo de allí, una buena actividad y yo creo también un buen feeling entre la gente. Que ahí está, ¿no? Julio Rodríguez también, ¿no? Sí, en esa mesa. Sí. Y yo creo que también hay algunos momentos de estos que hemos pasado que nos han hecho, yo creo, que querernos un poco más entre nosotros, ¿no? Y yo vamos, a la hora de elaborar este presupuesto, que era un presupuesto nada fácil, que algunos compañeros concejales y militantes del proyecto no veían el plan económico financiero que daba base al presupuesto, pues quiero agradecer que, bueno, Mauricio se implica mucho, a Carlos también. Creo que al final todos hemos puesto parte del presupuesto. El presupuesto ya antes de Pedro Sánchez era mucho mejor que lo que venía del plan económico financiero y ha permitido un acuerdo entre nosotros. Y en cuanto hemos tenido un acuerdo entre nosotros, la presión ha bajado. La presión ya la tenía el PSOE si tenía que aprobar o no. Y yo creo que es una lección que tenemos que tener, ¿no? Si nosotros no damos espectáculo y no damos noticia, al final desplazamos la presión a otros, ¿no? Y creo que el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid es muy positivo para otros ámbitos, ¿no? Bueno, la Carmena, igual que Ada Colau en Barcelona, representaron, igual que Santesteve, igual que otros alcaldes y alcaldesas en otros lugares de España, tenían detrás como un amplio movimiento social, ¿no? Como una expectativa de participación. ¿La participación está funcionando en el Ayuntamiento de Madrid o solamente está mejorando la gestión, pero ese elemento de vinculación entre las instituciones y la ciudadanía, esa construcción de partidos movimiento, de instituciones movimiento, todavía tiene mucho por desarrollarse? Seguramente nos hemos esforzado más en crear el modelo de participación del ayuntamiento que en desarrollar el partido o el movimiento partido Ahora Madrid o el partido de Manuela, ¿no? Y fue una decisión que tomamos al principio, ¿no? Y puede ser un error o puede no serlo, ¿no? Yo creo que nosotros también teníamos en un ayuntamiento que no tiene mecanismos de participación y que en eso va 20 años atrasado en cualquier otro ayuntamiento decente de este país, de dotar de unos instrumentos de los foros locales, de los presupuestos participativos, de la ordenanza de transparencia, de la radio, de miles del foro de reequilibrio territorial, de miles de espacios de participación que permiten una gobernanza distinta en el ayuntamiento. Hay sitios todavía como muy oscuros. Madrid Destino. Bueno, Madrid Destino es que es complicado. Más que oscuro, yo soy consejero de Madrid Destino porque me ha tocado, no porque tenga ninguna vocación yo de gestor cultural, pero es un sitio del que recibo constantemente quejas. Madrid Destino es una empresa que viene diseñada por el plan de ajuste del gobierno de Botella. Madrid Destino son 3 empresas, que era la que gestiona el turismo, la que gestionaba los espacios y la que gestionaba la cultura. Una de ellas quiebra y entonces juntan las 3 e intentan cumplir así el plan de ajuste y bueno, es una empresa que tiene actualmente 4 convenios laborales distintos, es decir, que tiene una situación compleja. Ahora, yo creo que en lo que tiene que ver con la gestión cultural está funcionando, que financieramente está funcionando, que puede mejorar. ¿No se van a hacer más tonterías como aquello de las naves, de cambiar el nombre de los teatros y esas cosas? Yo no recuerdas. No soy del gremio y no tengo mucho criterio, la verdad. Jorge, para despedirnos, tengo la sensación de que si se presenta otra vez Manuela Carmena y la izquierda no se pelea internamente,
creo que las expectativas para Madrid son luminosas. Yo creo que la gente lo que nos dice es que no hagamos el gilipollas, ¿no? Y entonces lo que parece claro y lo que se ve, no solo en las encuestas que han salido últimamente de algunos medios, que gracias a Dios han cambiado de director hoy mismo, que la gente quiere un liderazgo fuerte de Manuela Carmena, quiere una candidatura plural, pero y también una candidatura muy transversal, donde estemos lo que componíamos la candidatura inicial de la Madrid, pero que también aprovechemos el tiempo que hemos estado en el gobierno para crecer mucho más allá, ¿no? Había sectores sociales, asociaciones de comerciantes, sectores culturales que igual tenían miedo de qué íbamos a hacer nosotros en el gobierno. Y nosotros hemos demostrado que hemos gestionado mejor, que no ha pasado nada, que la inversión no ha huido, que las cosas van razonablemente bien, que el empleo mejora, que urbanísticamente la cosa está ordenada. Y creo que tenemos que aprovechar eso, ¿no? Es decir, no solo quedarnos en un juego de suma cero de lo que éramos en inicio, en la hora Madrid de 2015, sino ser un liderazgo fuerte de Manuela Carmena, estar todos los que estábamos, pero tener la voluntad de crecer. Porque igual hace falta crecer porque la competencia izquierda-derecha entre los bloques, yo creo que nosotros vamos a tener un muy buen resultado, pero tenemos que ganar y puede que Ciudadanos suba y necesitamos que la izquierda sume más que la derecha, ¿no? Y eso hace falta que nos lo tomemos muy en serio. Seguramente eso implica aumentar, ensanchar el espacio abajo, ¿no? También hablando con la gente y atreviéndonos, ¿no?, a escuchar cosas. Y creo que hay un elemento esencial que es, lo marcó el 8M, ¿no? Después del 8M, España ha cambiado, ¿no? Y por tanto, yo creo que también la política municipal, con esa intervención de las mujeres, tiene necesariamente que cambiar. Sí, vamos, yo estos días he tenido que hablar más por el presupuesto, pero voy a tender a callarme lo que queda de legislatura y a gestionar, que es lo que toca. Jorge García Castaño, concejal. Muchas gracias. Los de la facultad servimos para cualquier cosa. Luego dicen que la Facultad de Ciencias Políticas no sirve para nada. No hago más que verte a ti y a Pablo Iglesias y es una muestra clara de... Jorge, un placer tenerte aquí en la frontera, dar un abrazo a Manuela Carmena y a todos los compañeros y también a la gente de la mesa coordinación y me alegra mucho esa idea de que vamos a recuperar también ese pedirle a la gente, oye, vamos otra vez de abajo arriba a participar. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Lolo, si te atreves, dispara. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. ¿No lo explica bien? Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. ¿No lo explica bien? O sea, lo explica como embarullado, lo explica mal. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. Lo explica muy mal. Porque lo embarulla, lo dice así, que es lo que pasa aquí, que no. Ahora, lo voy a explicar yo y se van a enterar todos. Pese a que en España hemos estado en una suerte de montaña rusa, no creáis que nos hemos olvidado de América Latina. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con muchas radios de Argentina y me preguntaban qué ha pasado y les he dicho, bueno, pues que les hemos hecho un favor quitándole a Macri el que era su mejor amigo en Europa y quizá en el mundo, que era Mariano Rajoy. Y eso es una ventaja para los argentinos y también para todo el continente latinoamericano, porque se olvidan de repetir ese tipo de políticas. Pedro Brieger, de Nodal.am. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo, Juan Carlos. Y sí, desde una visión está claro que han hecho un favor, desde otra visión para nada, porque la gente de las derechas latinoamericanas están bastante preocupadas por la caída de Mariano, la sorpresiva caída de Mariano Rajoy. Hay que tomar en cuenta, voy a decir una obviedad, el lazo histórico, vínculo que hay entre los países hispanoparlantes de la región de América Latina con España, y España es siempre el principal aliado. Un cimbronazo político en Alemania no afecta tanto como un cimbronazo político en España, y haber perdido a un aliado tan importante como Mariano Rajoy para el gobierno argentino es un golpe, tomando en cuenta que sus alianzas regionales dependen mucho del gobierno de Perú, donde también hubo un recambio porque tuvo que renunciar envuelto en escándalos de corrupción el presidente Pedro Pablo Kuczynski hace unos meses, porque el otro pilar de las derechas latinoamericanas que acompañan al gobierno argentino se llama Michel Temer, que ni siquiera fue electo como presidente y que está en una crisis política permanente. Yo creo que esto tiene que ver con algo que hemos hablado en más de una oportunidad, Juan Carlos, respecto de esta región que está en disputa. Las derechas regionales pensaban que ya tenían el camino allanado para quedarse durante décadas,
después de los cambios de gobierno en algunos países, en Argentina, en Brasil principalmente, y creo que la política es mucho más complicada, la política tiene vaivenes. Creo que acá hay una región en disputa, que no está consolidada la derecha, como dicen en su discurso, y en este contexto, haber perdido a un aliado tan importante como Mariano Rajoy, es un golpe, aunque esto no implica ni que se vayan a cortar las relaciones con España, ni mucho que menos. Pedro González, ni que Pedro, pero Pedro, giro radical. Déjame te planteo una cosa, las cumbres iberoamericanas han tenido bastantes vaivenes, ¿no? Desde los comienzos, donde Felipe González y el rey Juan Carlos se reunían con presidentes que casi todos después terminaron en la cárcel, por cierto, ¿no? Después tuvo otros momentos, tuvo un momento muy recordado con aquella desafortunada frase de un rey al cual no le había elegido nadie, diciéndole a un presidente elegido por su pueblo, ¿por qué no te callas? Yo creo que existe la posibilidad ahora de que las cumbres iberoamericanas, tomen otro cariz en la medida en que va a haber un presidente de España que está en contra de las políticas de ajuste y que está a favor de políticas más expansivas del gasto. Bueno, habrá que ver cuáles son las políticas que implementa Pedro Sánchez. Pero las fotos que están circulando de Pedro Sánchez con Lula son muy diferentes de las fotos que circulaban un tiempo atrás de una amistad tan profunda entre Mariano Rajoy y Mauricio Macri. Eso marca una diferencia, más tomando en cuenta lo que está, la incertidumbre que hay en Brasil, que yo no sé si ustedes son conscientes, pero estamos apenas 4 meses de las elecciones en Brasil, no sabemos quiénes van a ser los candidatos, no sabemos si el expresidente Lula va a continuar preso, si se va a poder presentar. Estamos hablando de uno de los países más importantes del planeta, que también pierden un aliado en Pedro, dime en 2 frases cómo está ese Atila, que es el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Bueno, acá está pasando algo muy interesante, porque el gobierno argentino le ha vendido a su público que el acuerdo que quieren firmar con el Fondo Monetario Internacional es con un fondo renovado. Pero, casualidad, hoy en día los medios de comunicación te brindan la posibilidad, valga la redundancia, de ver lo que pasa en otras regiones. Y en Jordania hay un estallido social que ya lleva 5 días en contra del Fondo Monetario Internacional, y te aseguro, Juan Carlos, que hace mucho tiempo que yo no veía una revuelta en contra del alza de los precios que esté tan direccionada en contra del Fondo Monetario Internacional con nombre y apellido. Hace tiempo que yo no veía una cosa así. Entonces en la Argentina está teniendo repercusión, porque desde el gobierno decían el Fondo Monetario Internacional es distinto al anterior, está renovado, y lo que vemos en Jordania son políticas de ajuste que han llevado a miles de personas a las calles a protestar por el alza de combustible, el alza del pan, el aumento del desempleo, y son las recetas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Pedro, con esta noticia buena virtual de que los pueblos despiertan, nos despedimos de ti esta semana, esperando conectarte la que viene y que nos sigas. No tenemos tiempo para la buena noticia que les quería dar. Es que te la guardas para la semana que viene, que tenemos que ir con nuestros compañeros, los Romero, y la semana que viene nos la cuentas. Un abrazo grande. Otro fuerte para vosotros. Chao, chao. Os dejamos con una nueva entrega de Expediente Semanal. En esta ocasión, Vicente y Miguel Romero han viajado ni más ni menos que a Etiopía. ¿Cómo nos olvidamos? Y nos muestran cómo se penaliza la corrupción en aquel país, y quizá en la vieja Europa todavía nos quede mucho por aprender. Os dejamos aquí entonces con el Expediente Semanal Romero. Hasta mañana, desobedientes. Se suele decir que la corrupción en España es comparable a la de una república bananera o a la de un Estado fallido en el tercer mundo. Sin embargo, en materia de lucha contra la corrupción y de castigo ejemplar a los políticos ladrones, España todavía tiene mucho que aprender de algunos países africanos como Etiopía. Bucro es una pequeña ciudad de Tigray, cerca de la frontera con Eritrea. Una región azotada por el hambre, pero donde las asambleas y comités de la sociedad civil fiscalizan el trabajo de las autoridades locales y donde la justicia castiga implacablemente a políticos y funcionarios corruptos. Nadie lo diría a simple vista, pero esto es el patio de una prisión, cuyos reclusos pasan el día al aire libre por falta de sitio en las celdas.
La mayoría cumple condenas por pequeños robos y aunque la justicia etíope tiene fama de severa, el sistema carcelario facilita la proximidad de los reos a sus lugares de origen. Aunque parezca una utopía, existen cárceles donde los presos sienten que están pagando una deuda con la sociedad y se les ayuda a rehacer sus vidas. Cárceles en lugares tan insospechados como Etiopía, uno de los rincones más atrasados del planeta. Algunos trabajan en unos rudimentarios telares, lo que les permite reducir hasta la cuarta parte de su condena y ganar un dinero que enviar a sus familias. Las mujeres suelen optar por labores de artesanía, de cuya venta obtienen unos ingresos pequeños, pero inmediatos. El director de la prisión insiste en explicar que los 700 reclusos tienen los mismos derechos, excepto una treintena de condenados por delitos de corrupción, que no pueden redimir pena por trabajo ni por buena conducta. La lucha contra la corrupción en Etiopía, basada en denuncias populares, da buenos resultados. Porque además de cumplir íntegras las penas, los corruptos tienen que reintegrar las cantidades sustraídas. Un antiguo jefe de la administración local nos contó que ya ha cumplido 3 de los 5 años de su condena por apropiación de bienes públicos. Todo su poder político desapareció el día que metió la mano en la caja. Otro alto funcionario estatal reconoció haber sustraído del presupuesto que administraba una cantidad equivalente a unos 15.000 euros. Cuando acabe de cumplir su castigo de 7 años de prisión, tendrá que devolver el dinero que robó y ha solicitado pagarlo a plazos. Un buen ejemplo para la orgullosa Europa. Aquí a ningún corrupto le ampara su militancia política ni el haber ganado un puesto en las urnas.